Willy y yo dicen ganga, dice taquembonda, dicen como dicen tata, dice iraca, de munda placa, y acá na funda en kele kuna manguaco, y akunana fulum dime, y aleco canayacoca, y a solimba dura mamba. Taquembonda dicen pa que dicen mamba, dicen que uri en sila, dice jocuma, dicen talanquera. Agüe dicen son agüe, dicen mañana son mañana, si te apura hijo, dicen no llega. Aprende para que después puedas mandar. Yombonda con calunga, yombonda con calunga, escucha ya mi cuento, yombonda con calunga, yo pide ya licencia, yombonda con calunga, escucha ya mi cuento, yombonda con calunga, los propios Sarabanda, yombonda con calunga, escucha ya mi cuento, yombonda con calunga, escuchan remolino, yombonda con calunga, escucha ya mi cuento, yombonda con calunga. Si bien estas formas primitivas han traído graves consecuencias a las personas que trabajan con ellas, ya que han malinterpretado estas formas primitivas que datan sus raíces de cientos de años. Las presentaciones en estas formas de trabajo pueden ser diversas y el modo que tiene el gangulero de trabajar puede variar de acuerdo a los munanzos congos que existen. A través del tiempo, estas formas de trabajo que se han ido demostrando por medio de estos videos en representación del gran aporte que hace el Tata Iraca Batalla Mundo, para así poder entender un poco más sobre esta religión. Cuando hacemos este tipo de patipemba o signos, estamos llamando las corrientes que existen en nuestra enganga, sin tener que traer la enganga a la patipemba o signos que se está realizando. Los ganguleros conocen que las engangas se mueven en movimiento circular, dos corrientes dentro de la enganga que se mueven a la izquierda y una corriente que se mueve por fuera para evitar cualquier cosa que pueda traer consecuencias por arreos o enviaciones que hacen otros brujos o otros propios ganguleros. Si utilizamos estos signos de la manera adecuada, siempre estamos alante de otras personas que no saben trabajar con estos signos. Invocamos directamente a la enganga, ya que ésta nos va a dar la fortaleza que tiene para transmitirlo al Inquisi de Enganga y a la vez transmitir el poder del ser vivo a estos espíritus que se comportan como usted y como yo, que creen que están vivos. Por eso siempre tenemos que pintarnos o rayarnos la cara con cascarilla o con el yeso este que venden, y de esta manera no le enseñamos el rostro a esos espíritus. Cuando trabajamos de esta forma, estamos remontando a cientos de años atrás. Estos trabajos todos han sido ocultos a través de los cientos de años. Este aporte que hace el Tata Iraca Batalla Mundo a los conocimientos de aquellos creyentes y seguidores de estos programas, donde verdaderamente el gangulero va a realizar un trabajo de la forma correcta. De esta manera imploramos a estos seres y sobre todo llamamos directamente a Mamá Umbo o Madre de Agua. Sabemos que Madre de Agua o Mamá Umbo es dueña del cementerio que existe en el mar, uno de los cementerios más grandes que existe. Cuando imploramos a estas deidades o a esta deidad, estamos llamando, como dicen, al propio Calunga, a la fuerza
sobrenaturales y mágicas que existen en Calunga, en el mar, en las aguas del mar. Caminamos por un sendero escabroso y lleno de contratiempos, ya que aquellos que están en esta religión por mucho tiempo siempre tratan de pisar a los otros que están entrando nuevos a esta religión, quitándole el deseo de proseguir en ella, porque le veta todos los conocimientos que ellos tienen y no se los dejan aprender, siempre intimidándolo de una manera o de otra con diferentes leyendas que existen en estas manifestaciones. Al realizar estos signos y estas flechas, estamos trabajando directo con los 8 caminos que están representados en Mamá Umbo o Madre de Agua. Las flechas que aparecen, puede ver que están hechas 2 en movimientos circulares dentro y una por fuera. Si nosotros podemos trabajar y poner la tinaja de Mamá Umbo en el centro de este trabajo, es recomendable, o si queremos poner otro tipo de fundamento pero que tengan que ver con Madre de Agua, Mamá Umbo. La carabela representativa del muerto que va a estar trabajando directo en esta ensara. Siempre dejamos espacios abiertos. Ustedes ven que las flechas no se unen porque tienen que entrar y salir los espíritus. No podemos nunca hacer una patipemba o un signo si no dejamos un espacio para que entre y salga el espíritu cuando se está trabajando. Muchos ganguleros, muchos paleros, trancan cuando hacen una firma al espíritu dentro de la firma y no dejan que el espíritu salga por falta de conocimiento que ellos tienen. Trabajamos intensamente en ayudar a todas las personas para que puedan ser mejores ganguleros, para que puedan tener una economía mejor en su vida y que ellos puedan ayudar a las personas siempre con consideración si le van a cobrar. No pueden ser estafadores de esta religión ni querer vivir de esta religión corriendo carros del año. Esta es una religión que le permite a usted vivir holgadamente, nunca le faltará el dinero, siempre estará bien de salud y sobre todo va a tener siempre sus caminos abiertos, ya que estos espíritus lo están constantemente suculando su encombo, limpiando su cuerpo. Creemos ciegamente en la vida después de la muerte. Sabemos que todas estas religiones, la base principal es el espíritu, basado en los conocimientos que dejaron aquellos africanos o congos a estas artes. Trabajamos intensamente con espíritus inquisis de enganga que se arrastran. Por eso vamos hoy a ver diferentes ceremonias que puede estar arraigada a estos conocimientos que estamos enseñando. La representación también de la Enquele de Sarabanda, jugando una parte importante en el trabajo que estamos haciendo. Los paleros siempre son desconfiados y esto trae por consecuencia de que estas enseñanzas cada día sean más limitadas para aquellas nuevas generaciones que quieren avanzar en esta religión. Si usted es un gangulero
usted sabe que siempre tiene que hacer esas obras que ayudan a las personas. Esto le va a traer a usted desenvolvimiento en sus campos espirituales y así va a estar, como dice, ayudado hasta por los propios espíritus que están agradecidos porque ellos en un momento determinado también quieren depurar. Muchos espíritus vienen a la tierra por infinidades de etapas. Para los que no conocen las etapas, quiere decir que el espíritu está viniendo a la tierra o la persona está viniendo a la tierra las veces que sea necesario para depurar y que al final sea una persona de bien, una persona que nada más se dedique a hacer el bien a otras personas. Mientras que usted sea un envidioso, un hipócrita, un hablador, usted va a seguir viniendo a la tierra para depurar y muchas veces va a estar, como dice, peor que como vino la anteriormente para depurar su etapa. Por eso estos espíritus que son de luz no quieren estar en ningún tipo de trabajos materiales porque esto los atrasa. Al depurar y al hacerles bien a las personas, esto depura los espíritus y ayuda al espíritu a que tenga mejor elevación en el campo del espiritismo. Aquí va a suceder algo parecido, que los espíritus van a estar con más conocimiento porque le van a permitir abrir los ojos y a otros espíritus no pueden abrir los ojos. Por eso muchas veces cuando vienen los espíritus, vienen con los ojos cerrados. En la invocación de Mamá Umbó o Madre Agua, podemos ver que en la flecha se encuentra la S de Sarabanda. Esto al final va a terminar en un convenio tratado con el propio Sarabanda, trayendo la fuerza y el poder que necesita para confundir, para complicar, para traer consecuencias funestas y cerrar los caminos a nuestro enemigo. Los signos que aparecen al lado de esta carabela están representando a este Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, Doque Mayombe. La lemba juega también una parte importante en los trabajos del gangulero junto al entango o a las enqueles o a las estrellas o al propio Onzulo, al propio celeste. Los astros juegan una parte importante en las ceremonias y trabajos que consagra el gangulero. En la vida, como religioso, los conocimientos adquiridos es a través de cientos de años y transmitido a sus creyentes muchas veces oral y no están escritos. Por eso muchas cosas y muchos trabajos religiosos no se encuentran en ningún libro. Hay algunos libros que han dado anécdotas de trabajos que han estado haciéndose por algunos ganguleros que no tienen cómo aprender y utilizan los libros. Hoy usted tiene la oportunidad, esto nunca más va a suceder por el momento, de que el gangulero le enseñe a usted de la forma en que trabaja. Eso no lo va a encontrar en ningún sitio. Como dice, buena enseñanza cuesta en cimbo, en bongo. Aprenderla hay que pagarle mucho al padrino para que le enseñe. Humamos esta empemba o vela para así pasar al trabajo que vamos a hacer. Esto es recomendable siempre que usted tenga
un problema con un enemigo, y este trabajo va a estar con el poder necesario, ya que vamos a realizar o vamos a trazar patipembas o signos que nos va a dar ese poder. Sabemos que las empembas o las velas iluminan el camino de los espíritus, de los inquisis de Nganga, ya que los espíritus viven a oscuras y solo la empemba o las velas iluminan el camino por donde van. Por eso, por ninguna razón, cuando realizamos un trabajo delante de nuestra enganga puede estar sin una empemba o una vela o un candil o una vela, una lámpara de aceite que se hace. Antiguamente el africano cogía una vasija con aceite y con un algodón la hacía como especie de una motica arriba y lo prendía, y esto casi siempre se lo prendía a las engangas y sobre todo a Tatapanzua, Cuba Allende, San Lázaro. Vemos cómo el gangulero va humando las empembas para así realizar signos necesarios. Nosotros podemos pintar signos en las patipembas que aparecen, pero nunca podemos pintar o hacer o poner el nombre de una persona en la patipemba, porque entonces avisa a los espíritus de esa persona que le están haciendo un trabajo y va a estar avisado. Y el trabajo no va a surtir el efecto que es necesario o cómo se hizo el trabajo. Las patipembas, las velas, le podemos pintar diferentes signos que se van a llevar los espíritus con él. Cogemos especie de un palo o cogemos un palo de cualquier cosa, de lo que usted quiera, y le hacemos especie de una punta para así rayar las empembas y realizar los signos o las patipembas que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Las empembas siempre son leídas, los signos, de arriba hacia abajo. Esto nos va a dar el poder que tienen los espíritus, llevándose consigo los tratados o convenios que ellos trabajan. Como dice Guavilanga, Dilongo, Cuyerere, perro viejo no ladra. Cuando realizamos cualquier trabajo, que hemos realizado trabajos que nos hemos remontado a cientos de años atrás, el arte de las pembas o patipembas que son escritas encima de las velas de las empembas. Estamos dando a conocer este trabajo que se ha mantenido oculto a través de cientos de años y que por ninguna razón los ganguleros en Tambatilanga se los enseñaba a ustedes. Pero yo estoy consciente de que ustedes van a utilizar estos trabajos cuando verdaderamente los necesiten, cuando tenga un enemigo muy poderoso que quiera, como dice, hacerle una brujería para que ustedes vayan en fuiri, para que ustedes se mueran, utilizando estos signos que nos van a dar el poder necesario para que el Inquisi de Nganga destruya a nuestro enemigo, utilizando estas formas primitivas
que no dejan de, de intrigarnos cuando la realiza el Tata Iraca. Es una de las expresiones más legítimas que ustedes pueden encontrar en las redes sociales que hace Iraca. Osvaldo Sesti a través del tiempo ha ido demostrando y ha dado gran aporte a esta religión, donde han quedado estos trabajos perdidos en el tiempo por el miedo que han tenido aquellos viejos ganguleros de enseñar sus conocimientos. Hemos visto cómo el gangulero puede trabajar. Hemos visto infinidades de trabajos que ha hecho Osvaldo Sesti, llegando a la conclusión de lo que hemos visto anteriormente no es lo suficiente de lo que hemos querido aprender. Está la oportunidad y la puerta abierta que usted tiene para presentar un trabajo delante de cualquier tataíta, yaya, ongueyo, y tener la admiración que lleva este tipo de trabajo. Nunca antes conocido estas formas primitivas o en Sara, que se remonta sus raíces a cientos de años. Es cierto que estos trabajos muchas veces pueden ser un poco complicados y que esto no es como decirle venga a buscar el trabajo y va al engangue, coge el poquitico de polvo, se lo cuela y se lo da, y muchos ni lo cuelan, lo cogen y se lo dan y le dice echa esto. Este trabajo lleva consigo, cuando se hace, pueden darse de urial, insusu, gallo, pueden quemar el nombre de la persona, pueden poner la tinaja en el centro de la patipemba o signo donde se encuentra pintada la tinaja y presentar alante de cualquier religioso una verdadera ensara. El aporte que hago sin ningún ánimo de lucro, dice un ahijado que siempre ve estos programas, que es cierto que cuando la mentira lo escucha, tiembla, y eso tiene gran valor para mí, porque es realmente lo que van a sentir aquellos falsos religiosos que han estado de un modo o de otro estafando y robando a sus propios ahijados. Willy y yo dicen ganga, dicen carajo, dicen llama, dicen Sara, dicen malongo, dicen paqueuria, dicen los mundeles, carajo. Dice paque, dicen cahueto, dicen coja. Dice yo soy, dice carajo, dice los tata, dice Iraca, dice batalla mundo, dice yo voy a dar, dicen los mengas, dicen te lo yo, dicen carajo. Como dicen Congo Lango, dicen nunca tesis, Citesia, dicen mundo cuava, dicen carajo. Vamos a ver, dicen quién, dicen tumba, dicen palo seco, dicen que está, dicen parado. Dicen remolino, dicen mi confianza, carajo. Dice ya los propios, dicen centella, dicen los mares, dicen de lo yo. Dice son los propios, dicen zarabanda, dicen los padres, dicen de lo yo, dicen carajo. Dicen yo jura, dicen de Cunanchila, carajo. Yo no jura, dicen los facendas. Dicen carajo. En el mundo complicado que tiene el gangulero, estas formas primitivas son mantenidas en un secreto, en un tabú, por cientos de años. Esto lo hacía los ganguleros con velas de cera. Hoy actualmente lo hacemos con velas de parafina. Pero antiguamente los africanos utilizaban estas velas no solo
para trabajar con los espíritus principales de la enganga, sino también para entizarlas en cintas de colores y tirárselas al enemigo atrás del patio o escondida atrás de una mata por donde estaba el enemigo, o tirado muchas veces hasta delante de la puerta. Esto traía, como decimos, grandes problemas y gran intimidación a aquellos de esa época. Hoy en día a usted le pintan una vela de esta que está derretida por la mitad y se la tiran en la puerta de su casa, usted no se va a sentir muy bien. Esto es parte también de la intimidación. Realmente, los ganguleros que realizan un trabajo, esto nunca lo dicen. El palero no dice yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro. El palero va callado delante de la enganga o del quindembo o de la prenda, como es conocido, y pide en contra de su enemigo. Realice un trabajo pintándoles patipembas a las velas, signos a las velas, y prende esas velas en la imploración de los panfumes o muertos principales que existen en la enganga, muertos poderosos, muertos oscuros, capaces de destruir una persona en un corto periodo de tiempo. ¡Ah! Dice abuel, dicen son abuel, dicen carajo. Dice mañana, dicen son mañana. Dice Mayimbe, dice huela, dice no huela, dice nada. Dice tanto da, dicen látigo, el Congo, dicen hasta que rompe, dicen hijo. Dice tanto, dicen que embonda, dicen no sabe nada, dicen hijo. Dice yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién soy yo. Dice así mismito, dicen bonda, dicen los Congo, dicen dile. Dicen como dice amigo mismo, dicen son, dicen tu enemigo, dicen hijo. La forma primitiva se remonta a cientos de años. Esto es una cosa increíble de que ustedes puedan recibir estas enseñanzas, ya que se han mantenido, como hemos dicho, siempre calladas, ya que los banguleros presentaban estas formas primitivas casi siempre ellos solos, alante de sus engangas o alante de su fundamento, candango, cazuela de barro, o en dundos. Caminamos en secreto en esta religión. No hacemos alarde de lo que somos, no somos bembeteros, no somos habladores, no somos chismosos, no somos envidiosos, ni nos celamos de otros trabajos que puede hacer otros ganguleros. Cada uno de nosotros tiene un munanzo congo, y si ha dado la casualidad que su munanzo congo no le ha enseñado estas cosas, pues entonces las tiene que aprender de mi munanzo congo. No importa que usted lo haga, ya que cada munanzo congo y cada enganga permite que se hagan todo tipo de signos o se realicen trabajos de otros munanzos congo. Por eso todos los ganguleros aprenden de todos los ganguleros y pueden así expandir sus conocimientos. Ahora, claro, cuando ustedes hagan este tipo de trabajo tienen que mencionarme con licencia de la enganga tulumana, con licencia de Tatiraca Batalla Mundo, para que esos trabajos estén dados licencia, permiso para que se puedan hacer. Usted no puede coger eso como si fuera de usted, porque esto no es de usted. Esto es de mi munanzo congo. Vamos a dejar el cuento. Vamos a estar haciéndonos los cheche bacheche cuando no somos cheche bacheche. Vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo. Tú aprendes hoy, aprendes mañana y toda la vida vas a seguir aprendiendo porque esto nunca se termina.
No me vengan con cuentos de que ustedes son los ganguleros cheche bacheche cuando no saben hacer ni la mitad de lo que esto existe. Por favor, no me gusta el cuento, la mentira. Cuando hay alguien que me trata con falsedad y me mete una mentira, ya ese no me interesa a mí. A mí hay que hablarme claro, como hablan los hombres. Esta religión no permite lesbianas ni homosexuales, y menos chismosos y tipos que son habladores y bembeteros. Guari, manganoni, no cuenta. No metan más cuentos ya. Déjense de estar haciendo cosas que no son debidas. No me metan más cuentos de que Tata Inquisimalongo. Los Inquisimalongos son perros malos. Nadie puede ser un Tata Inquisimalongo. No me metan ese cuento más, por favor. Si no le dieron un nombre, tiene que decirle al padrino que se lo dé. Porque entonces lo que el palero de en tiempo Atilanga, el tiempo Congo o de mi época, cuando te escucha que es un Inquisimalongo, eso no es ningún nombre. Que vaya a tocar, no, yo soy Inquisimalongo. Tú no eres Inquisimalongo, ¿qué Inquisimalongo de qué? Inquisimalongo es un perro malo. Tú no eres ningún perro malo. Tú no puedes ser Isasi Sasi, porque Isasi Sasi es 7 rayos. Tú no puedes tener el nombre de una identidad. Todas estas cosas ustedes tienen que enseñárselas bien. Carajo, dicen, coño, dicen. En la vida que he llevado como gangulero, he visto infinidades de cuentos y mentiras. Son tantos los cuentos y mentiras que ya los sacos están llenos de ellos. No hay forma de cómo vaciarlos. Y siguen haciendo el mismo cuento a otras personas y otras personas siguen haciendo el mismo cuento a otras personas. Esto es lo de nunca terminar. Por eso al final eso se rompe, porque la mentira tarde o temprano se conoce. Y al final eso que usted tiene ahí, como no se lo hizo nadie, o se lo hizo un padrino que no sabe, al final le va comiendo a su señora, a sus hijos y hasta al final a usted. Ah, no, porque si la ganga mía sí funciona, bueno, sí funcionará, porque las cosas malas también funcionan. Lo que sucede es que al final te va involucrando y obsesándote tanto en la religión que al final ese mismo espíritu materializado opta por cogerte a ti también. Y cuando yo digo todo esto, no quiero intimidar a nadie, porque en un final ustedes no me están pagando ninguno por esto. Esto es una oportunidad que ustedes tienen para entrar en los caminos correctos de esta religión. No esté con cuento, no viva el cuento. Sí, viva el cuento y estafe a los otros. Sí, eso lo puedes hacer. Usted engaña a las personas, pero no puede engañar a los espíritus. Yo me pregunto y me sigo preguntando cómo es que se ha degradado tanto esta religión cuando veo todo esto que yo veo en las redes sociales. Dicen carajo, dicen carajo, dicen más rayos, dicen parta los priyumba de lo yo. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen hijo, dicen tú no sabes, dicen quién son yo. Dicen carajo, dice ya va, dicen como ñoca, dice ya va a orear, dicen los mundeles. Dice que en Bonda dicen con Calunga, dicen con los propios, dicen tango, dicen carajo, dicen que en Bonda dicen con los propios, dicen remolino. Dice los propios, dicen zarabanda, dicen que solo pares, dicen de lo yo, carajo. El palero hace la firma de 7 rayos. La firma de 7 rayos tiene que empezar en bisongo y terminar en bisongo. Tiene que empezar en cruz y terminar en cruz. No puede por ningún momento terminar en un círculo. Si hiciste la firma de 7 rayos para arriba, esta que tú haces, la otra firma, tiene que haber una firma para abajo. Tiene que haber entrada y salida de la firma para que los espíritus entren y salgan al trabajo.
Usted no puede hacer 2 firmas de 7 rayos para un solo lugar, o para arriba o para abajo. Tiene que haber una para arriba y una para abajo. Nunca, nunca se puede hacer una firma de zarabanda para una firma de 7 rayos para un solo sitio. Tiene que haber una firma de 7 rayos, una para arriba y para abajo. La firma de zarabanda igual, cuando es una S, entra por un lado y sale por el otro. Te digo a ti que ni cobrando todo el dinero me pudieran pagar el aporte que estoy haciendo, sin dedorar a los presentes y aquellos grandes paleros que existen, que gozan de un gran prestigio, al cual le mandamos un salam aleikum de Comanchila. No creo en los falsos testimonios, no creo en la mentira. Cuando veo un tipo que es hablador, un chismoso, un enredador, de que cree que haciendo o diciendo proverbios es un gran palero, eso es entufi, eso es una mierda, como decimos los criollos y como dice el Congo, entufi. Realizó diferentes signos, sobre todo una enganga, pintó una ñoca, hizo un embele de 7 rayos y a la vez hizo la patipemba de Isasi Sasi 7 rayos, que en el sincretismo es Santa Bárbara. Vemos las patipembas que pintó reflejando los 3 muertos o inquisi de enganga que reflejan la patipemba o el signo, las 2 quillumbas que están a los lados que entran y salen y una que está en el medio representando a mamá Umbo, a madre de agua. Estas en Pemba, jugando también la parte más importante en el trabajo, está realizada para vencer a un enemigo, a ese enemigo capaz de estar envidiando hasta lo que nosotros tenemos, aquel enemigo que puede estar al lado de nosotros, aquel enemigo que muchas veces nos da una cara y es otra, aquel enemigo que oculta, nos hace algún trabajo de brujería. Hoy nosotros vamos a vengar y vamos a enseñarle que verdaderamente Mayombe trabaja. Cada signo es leído de arriba hacia abajo, representando así la fuerza y el poder de las deidades, de la propia mamá Umbo, de la representación de los inquisis de Nganga, espíritus principales, de la propia Vititi Menso o Empaca, de la representación del Entoto Yaca, de la Nganga que está hecho conjunto a Zarabanda, jugando una parte importante también el cuyo lucero en la luna o en media luna, el entango, el sol y los signos de mamá Umbo y signos de fortaleza que son representativos en la empemba que tiene el tarro o vititi menso. Esto le va a dar la oportunidad a los inquisis de Nganga o espíritus de que puedan ver cuando ellos van con estas velas prendidas en sus manos espiritualmente, van abriendo los caminos y entrando en cualquier enganga, entrando en cualquier munazo, porque están autorizados, porque existe una patipemba o signo que espiritualmente ellos la llevan en la mano. Le digo a usted que entonces cuando usted habla con un palero de estos que existen ahí, digo yo, bueno, pero esto qué cosa es, Dios mío, esto ya se ha convertido en un cuento.
Si vas a ser palero, coño, hazlo bien. Apréndelo del que sabe. Y no estés en la mentira. He visto en ganga con palos que parecen que son palos de bosque, de tan grandes que son. ¿Qué es eso? ¿Quién ha inventado eso? Los palos tienen medidas, diferentes formas de palos utilizados a martillazo limpio, que se ven que para meterlo le han caído martillazo. ¿Qué secreto pusiste? ¿De dónde salió tu enganga? ¿Eres engueyo y quieres tener una enganga? ¿Quién te ha dado una enganga a ti si eres un engueyo? Los espíritus son paleros, son tatas y no obedecen a los engueyos. Yo a veces me canso de todo esto porque veo que y en esta red que estoy nuevo, esto es terrible lo que hay. Porque en la que yo estoy anteriormente, para no mencionar los nombres, o sea, son personas de verdad que han tratado de aprender porque quieren llevar esto más lejos y ser unos padrinos más correctos. Pero aquí te contradicen y todo. ¿Qué es Inquisimalongo? Yo soy Tata Inquisimalongo. Eso no es nombre, chico. No me vengan con cuento a mí. Es tanto el cuento que ya ni caso hago. Vemos un bisongo. Esa cruz representa de que hay muertos paleros. Esa es la cruz bisongo llamada así. Quiere decir que trabajamos con muertos que son paleros. Porque en la enganga hay muertos que no son paleros, muertos comunes y muertos que son ganguleros, paleros. Los muertos que son ganguleros, paleros, en la enganga, los espíritus, eso tienen una mayor jerarquía, que son estos que representamos aquí con las patipembas o signos. En las engangas existen espíritus hombre, existen espíritus mujer, espíritus viejos y espíritus niños. En la enganga existen todo ese tipo de espíritus. No existen homosexuales en la enganga, ni existen lesbianas, ni existen prostitutas. En los espíritus que están en la enganga son espíritus escogidos por aquellos espíritus principales que en vida ellos tenían enganga. Y muchas de esas engangas espiritualmente están dentro de su enganga por medio de estos espíritus que son paleros. Todos los espíritus de la enganga no son paleros. Por eso cuando se manda un tipo de espíritu de eso, manda el espíritu como un espíritu de enganga que utiliza el espíritu que no es palero como asesor y controla a ese espíritu que haga las cosas, es mirándolo y atendiendo de que él tiene que ser como un perro que está atado por una cadena que lo van llevando para aquí y para allá, según el espíritu que en vida era palero y tenía enganga. Vamos a seguir aprendiendo. Quiero que me agradezcan porque esto no lo van a aprender nunca en su vida. Después que yo me muera, ya ustedes no van a aprender nada más que lo que han podido captar. Explicamos de nuevo. En la enganga existen espíritus que son paleros y espíritus que no son paleros. Los espíritus paleros que en vida tenían enganga, como ahora que yo me muera y en vida yo tenía la enganga. Bueno, yo cuando me muero, esa enganga, esos espíritus están conmigo también. Porque yo era un palero, era un gangulero. Y entonces tengo la facultad de que si ingreso a una enganga cuando yo muera o me quede en mi enganga, yo controle mi enganga porque en vida yo era palero. Ningún espíritu que sea palero, que no sea palero, no puede gobernar una enganga. No puede un mecánico ser el espíritu principal de la enganga, porque ese no sabe nada de lo que es las reglas congas del palo mayombe. Siempre
estamos aprendiendo. Cuando nosotros buscamos, esto lo hemos dicho otras veces, cuando nosotros buscamos espíritu al cementerio, tenemos que tener el caicoma y el nombre, llevarle en paca de ensara un paño rojo o un pañuelo rojo y llevar en cangre y mazango hojas de maíz para poder coger a ese espíritu pagando los derechos a centella. Nosotros cuando cogemos tierra de una tumba o de otra, no nos estamos llevando los espíritus por montones y los espíritus están metidos en la bolsa o en el cartucho como nosotros le decimos. Y cuando usted eche esa tierra están los muertos que vienen como si fueran azúcar. No, eso no existe. Los espíritus importantes de la enganga se van a buscar, se le dan de comer, se consagran por medio de patipembas y signos, y si son espíritus poderosos, le permiten de que trabajen. Si los espíritus no son fuertes, los espíritus que están en la enganga no lo aceptan. Porque ellos no quieren que en un momento determinado un gangulero que sepa meta un espíritu de él, que en vida era palero, un espíritu principal a su enganga, y entonces él esté rigiendo su enganga desde su casa, mandándole todos los espíritus y usted pensando y llevándose los espíritus del que usted tiene en la enganga y mandando espíritu de él, y eso lo va a estar perjudicando. Por eso muchos ganguleros dicen, yo le tengo la enganga vacía, porque él ha sacado los espíritus de esa persona y ha metido los espíritus de él. Él lo atiende, le da en su gallo, le da meme, chivo, y está alimentando a los propios espíritus del enemigo. Por eso hay diferentes ceremonias que hemos enseñado anteriormente de cómo construir una enganga para que nadie ajeno a esa enganga pueda penetrar en los fundamentos o secretos que posee la enganga. No, esto parece que es fácil, pero yo no sé si alguien se lo ha enseñado de esta manera. Yo creo que debemos aprender, como lo hice yo y como lo han hecho otros. Hay paleros que gozan de un gran prestigio, que tienen unos conocimientos que hay que quitarse, como me dijo una señora ahí, el sombrero. Pero la realidad es vivida de esta forma. Nosotros presentamos ya para mandar a los espíritus, para que los espíritus tengan el camino con luz. No para que el espíritu tenga luz, sino para que el camino tenga luz. Vemos que en la carabela o quillumba hay una carabela de la vela. Vemos aquí a la izquierda y a la derecha lo mismo. En el centro, donde está la otra carabela que hemos pintado, está la otra vela que tiene la quillumba o carabela, como quieran decir. Podemos poner la tinaja en el medio de este trabajo. Podemos ponerla en paca. Y podemos poner hasta un fundamento de cuyo lucero, de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos. Por eso no hemos puesto ninguno, pero lo estamos diciendo. Y siempre damos de comer a esa firma y a ese fundamento que se encuentra o que se va a encontrar en el centro de este trabajo. Como hemos dicho, las engangas tienen dos movimientos circulares adentro a la izquierda y uno por fuera a la derecha, que no deja que nada entre, a pesar de que está el curonfinda, el cuatro vientos, que protege de todas las corrientes malas o enviaciones que puedan mandar, y está el dardo mágico, que no deja que por la puerta entre nada, y muchos ganguleros tienen amarrada la talanquera con dos clavos de línea y una cadena. Esto evita que los espíritus que arreen o manden lleguen con la fuerza necesaria. Todos los espíritus que mandan llegan a todos o a todas las personas, porque ellos entran con tratado, convenio
donde otros espíritus lo dejan pasar porque son ganguleros. Como llegar a un Munanzo Congo y usted tocar y decir su nombre y de quién es su Munanzo Congo, quiénes son sus abuelos en palo, y entonces el talanquera te deja entrar. Ellos hacen la misma función. Ellos tocan y lo dejan pasar como gangulero. Después ellos adentro hacen su trabajo. Y eso es una guerra entre esos propios espíritus, entre los espíritus que vienen de afuera y los espíritus que están adentro. Y como dice Abelino de la Cueva, ¿quién lo vio? ¿Quién te vio que te rayaron a ti? ¿Quién fue el que te pasó? El que se mantuvo atrás de ti aguantándote cuando te estaban rayando. Tú tienes que tener dos padrinos de eso. O a ti te rayaron y tú estabas rodeado solo ahí y nadie ni te aguantó ni nada. No me hagan el bobo, porque de bobo no tengo nada. Como hemos dicho y lo volvemos a repetir, nadie se puede llamar Inquisi Malongo. Si usted va a un Munanzo Congo en Cuba y usted dice que es Inquisi Malongo, usted lo sacan a patada allí. Su padrino le tiene que dar otro nombre. Usted no se puede llamar Lisasi Sasi, ni Malongo, nada de eso. Los convenios pueden ser Malongo, pero usted no se puede llamar Malongo. Después de todo, y todo lo que yo pueda decir, es una gran oportunidad que han podido aprender. Al menos esto que yo estoy expresando. Que de un modo u otro le va a servir en la vida como gangulero. En la vida como religioso usted va a estar presente todas estas enseñanzas que Tata humildemente le está expresando a aquellos que quieran o no quieran conocer. Vemos ahora una de las partes importantes, que es virar las empembas. Esto significa que estamos trabajando con muertos que se arrastran, muertos en formas de ñoca, de 21, de reptil, porque no se dice serpiente, porque serpiente es una palabra mala, alante de la enganga, alante de los fundamentos, alante de un trabajo. Por eso ponemos en cruz, en bisongo, estas empembas. Por eso tenemos esta empemba aquí abajo de la quillumba o de la carabela, el bisongo, para decir: somos canguleros, somos mayumberos, somos paleros. Y así los espíritus van en busca del enemigo con diferentes convenios y trampas que van a engañar al otro Munanzo Congo si no sabe trabajar. Esa guerrita que han tenido y que yo estoy contigo, mi ahijadito, yo estoy contigo, mi padrinito, todo eso es un cuento. Lo digo yo, lo dice el Tati Iraca Batalla Mundo. Palero 50 años atrás, que me conocen 100 gente de Cuba a mí. Estoy creyendo de que no, ni charachito, ni nada de eso. No creo en nada de eso. Cuando ustedes ven el trabajo del Tati Iraca Batalla Mundo, se dan cuenta que ustedes han estado aprendiendo, pero cosas muy sencillas. Ustedes se dan cuenta de que al ver estos trabajos, decir: coño, nosotros estamos en una cosa de verdad, la verdad. La verdad que todo este tiempo que me la ha pasado con este padrinito que he tenido de Chipa Charapa, no me ha enseñado nada. Y es duro decir
de que ustedes siguen aprendiendo con estos videos y pueden decir yo sé más que mi padrino, y eso es duro de decir, porque cuando un ahijado dice yo sé más que mi padrino, eso es el problema. Vemos las diferentes ceremonias que va haciendo el gangulero para llegar a las enqueles de Sarabanda. Esto significa que van a estar los muertos regidos por la quiyumba o bisongo que aparece en el centro, junto a la tinaja de Mamá Humbo o Madre de Agua. Esto nos va a dar la oportunidad de aprender cómo utilizar estas patipembas. Muchas de estas patipembas son, como hemos dicho, tiradas cerca de la persona del enemigo, enterradas en el cementerio junto a la invocación de su nombre. Ese enemigo hipócrita, sinvergüenza, envidioso, que se la hace todo el tiempo de que es un buen palero y no es nada. Y esto no va con los que saben, esto va con los que no saben. Los que saben eso no tienen ni que hablar. Saben que estoy diciendo la verdad. Como dijo una señora palera de 60 y pico de años, Yayi, le preguntó a un muchacho, el ahijado de ella, le preguntó, bueno, ¿y qué usted cree de estos videos? Le dijo, ese señor sabe lo que está haciendo. Entonces tú te encuentras todo este cuento que hay, pero yo no sé de dónde ha salido todo este cuento. ¿Quién es el que ha rayado a esa gente para seguirle en este cuento? ¿Cuánto te tumbaron? 2.000, 3.000 pesos por hacerte una enganga. ¿Cuánto te costó el rayamiento? 1.300. Oye, yo a lo mejor te hubiese resuelto sin 1 kilo. Y hubieses aprendido lo que es la religión de verdad. Al menos la de Memunanzo Congo. Caminamos en el sendero en la oscuridad. Los muertos están en la oscuridad y hablan en la noche. Por eso cuando trabajamos no se pueden prender luces. Siempre se prenden en pemba velas. No hacemos brujería con las luces prendidas ni nada de eso. La claridad le molesta a los espíritus. Solo puede estar la claridad que es dada por la empemba o las velas. Cariajo, dicen Willy y yo, dicen ganga, dicen Keaco, dice Agüe, dicen cariajo. Ya está, dicen que mamba, dicen que Uri en Silas o Cuba, dicen talanquera, dicen yo va, dicen a los mangas, dicen de los yo, dice pa' que Uri, dicen los mundeles, que son, dicen burucutela. Dice yo va, dicen los propios, dicen zarabanda. Dice yo va, dice mamá, dice un bo, dicen pa' que, dicen Uri, dicen los propios, dicen calunga. Dice cacahueto, dicen coja, dicen los encila. Cariajo. Dice mundo, dicen va a acabar, dicen hijo. Dicen su cula, dicen un combo. Los ganguleros nunca tesian o tesien. Los ganguleros nunca se echan para atrás de los trabajos que hacen. Cuando viene una persona a buscar un trabajo de malas artes, siempre el gangulero le dice, vengan 2 o 3 días, si usted está quiere hacer el trabajo verdaderamente, entonces yo se lo hago. Si no, no lo haga, porque siempre que usted hace mal, tarde o temprano, el de usted viene caminando. No sé que usted sea un buen palero
y que esos trabajos que usted haga, usted se limpie, se circule su encombo, limpie su cuerpo de todas esas malas cosas que usted está haciendo. Muchos ganguleros, después de estar haciendo trabajos no solo para él de malas artes, sino para otras personas que vienen a buscarlo, no solo en defensa de él, sino tienen que ir a la regla de Ocha para quitar todas esas cosas malas. Vemos lo que le he estado diciendo desde el principio. La estrella de Sarabanda. Esta es la fuerza, una de las fuerzas que unen a más espíritus en los convenios o tratados de las patipembas o signos mágicos. Creemos ciegamente en la vida después de la muerte. Siempre tratamos de hacerles bien a las personas. Siempre nos defendemos del mal que nos pueden estar haciendo. El palero tiene derecho a defenderse si le hacen un mal. El palero, el tata, quema el nombre del enemigo para echarlo encima de las patipembas o velas que llevan los espíritus para que no sean confundidos y tengan el nombre de la persona. Nosotros sabemos el nombre de la persona, pero casi todas las personas tienen dos nombres. Usted tiene que saber el nombre de esa persona y saber el ángel de la guardia para saber por dónde usted va a trabajar a esa persona. Usted no puede hacer un trabajo, si él es hijo de Sarabanda, por el camino de Tatapanzua. Usted tiene que hacerle un trabajo por el camino de Sasi Sasi Siete Rayos. Si el enemigo tiene camino de Sarabanda, usted tiene que hacerle un convenio, un tratado, un trabajo con el camino de Sarabanda. Aquí vemos la representación del Enkeli de Sarabanda, de la estrella de Sarabanda, pidiendo que se Uria Mundele, dice Careao, dice Uria de los, dice yo pide, dice Careao, dice Sol, dice los Mundeles, dice Morumundela Careao, dice Uria de los, dice yo manda Careao, Uria de los, dice Careao, dice yo manda, dice Careao. El palero llora en vida al enemigo. El énfasis que ustedes pongan en sus trabajos va a ser también el éxito que esos trabajos tengan, ya que llaman esas corrientes como verdaderamente se pueden llamar, con la fuerza y el poder que transmite el Tata, el ser vivo, a estos espíritus. Por aquí pasó, por aquí cruzó, por aquí pasó mi Tata en Kisi, nadie lo vio palo. Dicen careajo, dicen yo está, dicen viendo, dicen cosas, dicen que no son, dicen buenas, dicen hijo. Dicen coge, dicen como dicen un guardarraya, dicen derecha. Dice coge, dicen lo ensila, dicen un solo camino, dicen un perro, dicen tienen, dicen cuatro, dicen patas, dicen andan por un solo, dicen camino, dicen hijo. Dicen no hagas, dicen lo que tú no sabes, dicen si no sabes, dicen no te metas, dicen candela, dicen quema, dicen un cruco, dicen candela, dicen quema el culo, dicen hijo. Dicen estos son, dicen un trabajo, dicen cheche, dicen bachechi, dicen cariajo. Dice yo está, dicen viendo, dicen cosas, dicen que no son, dicen buenas, dicen para un gangulero, dicen hijo. Dicen aprende, dicen zarar, dicen cariajo, dicen para que después dicen pueda, dicen mandar, dicen cariajo. Usted aprenda a hacer los trabajos, usted aprenda cómo es la línea a seguir, ya que todo esto está escrito, para que en un futuro usted no tenga problemas hasta con sus propios hijos, que la enganga se lo vaya a uriar y siempre los tenga enfermos, y a su señor igual, y hasta la enganga le separe a su matrimonio que tiene. Si vas a robar, si vas a estafar, haz las cosas bien. Batalla Mundo.